Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Ramiro Guerrero, estudiante sexto semestre de la carrera de Medicina y a continuación vamos a abordar el tema de migrañas. Bien, caso clínico. Observamos que nuestro paciente es un joven de 15 años de edad, soltero, que vive aquí en Guadalajara y es estudiante. En cuanto a su motivo de consulta, refiere cefalea, mareos y visión borrosa. Nuestro paciente acude a consulta externa tras presentar cefalea intensa, pulsátil, la cual comenzó de repente y ha durado alrededor de 4 horas. La cefalea comenzó en la parte posterior de la cabeza y luego se extendió frontalmente. También experimentó náuseas, mareos y visión borrosa. Refiere haber experimentado cefaleas similares por lo menos 6 veces en los últimos 2 meses. Antecedentes médicos sin datos de importancia y niega alergias. En cuanto a sus antecedentes heredofamiliares, refiere que su padre ha tenido cefaleas episódicas en el pasado. A la exploración física, nuestro paciente presenta pupilas isocóricas y normoreflécticas. Al fondo de ojo se presenta sin anormalidades. En cuanto a la exploración ocular, se observa diplopia, pero no hay anormalidades de los movimientos gruesos. Nuestro paciente se encuentra alerta, pero con dolor y sin sensibilidad sinusal. Tampoco tiene sensibilidad muscular en cuello o cara y hay ausencia de rigidez de nuca o signos meningios. Respecto a sus signos vitales, su temperatura es de 36.8 grados Celsius, el pulso de 82 latidos por minuto regular y de buen volumen, y la tensión arterial es de 110/70. Y respecto al resto de la exploración neurológica, resultó sin anormalidades. En cuanto a los paraclínicos, los estudios que se le hicieron fueron una angiografía por resonancia magnética cerebral, en la cual resultó normal, sin evidencia de lesiones ocupantes de espacio, hemorragias o aneurismas. En cuanto a la punción lumbar, nos niegan que haya líquido santocrómico, lo cual nos es sugerente para descartar hemorragias intracraneales. En cuanto a los leucos, son normales, lo cual nos sugiere descartar meningitis. Si nos fijamos también en las proteínas, también son normales, lo cual nos ayudaría a descartar quizá alguna patología como Guillain-Barré, y la glucosa también está normal. En el electroencefalograma no se observa actividad epileptiforme y en la prueba toxicológica resultó normal. Bien, como mencionamos anteriormente, este paciente llegó con nosotros debido a la cefalea, a los mareos y a la visión borrosa. Y tomando en cuenta que todos los caminos llevan a Roma, abordaremos a este paciente desde el punto de vista de la cefalea. Bien, dentro del abordaje podemos clasificar las cefaleas tanto en primarias como en secundarias. Dentro de las primarias podemos encontrar a la migraña, a la cefalea tensional, a las cefaleas trigémino-autonómicas y a otras cefaleas. Algunos ejemplos que podrían entrar dentro de la categoría de otras cefaleas podría ser la cefalea primaria del ejercicio físico, la cual acontece solo durante o después del ejercicio físico. Esta suele ser de cualidad pulsátil y suele durar de 5 minutos a 2 días. También podemos encontrar la cefalea tusígena primaria, la cual es aquella provocada por la tos. En cuanto a la cefalea primaria relacionada con actividad sexual, podemos dividirla en dos: preorgásmica y orgásmica. Y pues para no extendernos tanto, un último ejemplo podría ser la cefalea en trueno primaria, la cual se caracteriza por ser un dolor de cabeza repentino con instauración en menos de 1 minuto y suele ser muy severo, con duración entre 1 hora y varios días. En cuanto a las cefaleas secundarias, estas pueden ser atribuibles a algún proceso estructural, neurológico o sistémico. Dentro de estas podemos ver aquellas que son de origen traumático. También podemos observar aquellas que sean de origen vascular, posiblemente secundarias a alguna ruptura de algún aneurisma. Aquellas que sean secundarias a un proceso no vascular, por ejemplo, la hipertensión intracraneal. También secundarias a trastornos tóxicos o metabólicos, ya sea por intoxicación con CO2 o algún barniz, o metabólicas como la hipoglucemia, la hipoxia o la hipercapnia. También podemos encontrar procesos inflamatorios. Por ejemplo, aquí podríamos encontrar algunas infecciones del sistema nervioso central, por ejemplo meningitis o encefalitis, entre otras. Respecto a la anamnesis, ¿qué preguntas se deben de hacer ante un paciente con cefalea? En primer lugar, hay que preguntar datos personales e historia familiar. Después hay que preguntar tiempo de evolución, la edad de comienzo o si toma algún fármaco. Después hay que preguntar la forma de inicio, si es explosiva, progresiva o crónica. Después hay que preguntar la localización, si es unilateral o bilateral. También hay que preguntar frecuencia de los episodios y la intensidad, si es leve, moderada o grave. También hay que preguntar la duración, si es en minutos o en horas. Las características de la cualidad del dolor, si es pulsátil, opresivo, punzante. Cambios recientes en las características de una cefalea previa. También hay que preguntar factores desencadenantes, ya sea como si aumenta con la tos o se presenta con la tos,
alguna maniobra de Valsalva, entre otras. Si hay factores atenuantes, si es estando de cúbito o mientras duerme, y si hay síntomas asociados como náuseas, vómitos, fotofobia, sonofobia, déficits neurológicos o fiebre. Bien, para continuar con el abordaje, seguiremos el siguiente algoritmo. En primer lugar, hay que observar si nuestro paciente tiene banderas rojas. ¿Qué quiere decir esto? Las banderas rojas son aquellos signos y síntomas del alarma. Y para esto podemos utilizar la mnemotecnia SNOOP, en la cual primero encontramos los síntomas sistémicos, como fiebre o pérdida de peso. Posteriormente encontramos los síntomas neurológicos, en los cuales podemos hallar confusión, alteración del estado de alerta, papiledemas, signos y síntomas neurológicos focalizados y meningismos o convulsiones. En cuanto al inicio, suele ser nuevo en pacientes mayores de 50 años y también suele ser repentino. En cuanto a otras afecciones o características asociadas, podemos encontrar traumatismo cráneoencefálico, uso de drogas ilícitas, cefalea que despierta del sueño, y también hay que ver si empeora con Valsalva, esfuerzo o actividad sexual. Y por último, hay que observar el historial previo o algún cambio en la frecuencia del ataque, la gravedad o las características clínicas de las cefaleas. Siguiendo con el algoritmo, si no encontramos banderas rojas, seguiríamos a los signos de confort. ¿Cuáles serían estos signos de confort? En primer lugar, encontramos larga duración de dolores de cabeza similares. En segundo lugar, antecedentes familiares de migraña. Y en tercer lugar, si la paciente muestra exacerbación menstrual. Por último, si hemos identificado que se trata de una cefalea primaria, debemos de identificar el grupo sindrómico. Por lo tanto, si la cefalea es episódica y de corta duración, podemos pensar en cefaleas trigeminautonómicas o cefalea hípnica. Si la cefalea es episódica y de larga duración, podemos pensar en migraña o cefalea tensional. Si la cefalea es crónica y de corta duración, podemos pensar en cefalea crónica en racimos o cefalea hemicraneal paroxística crónica. Y por último, si la cefalea es crónica y de larga duración, podemos pensar en migraña crónica, cefalea tensional crónica, cefalea diaria de inicio reciente y por último, la cefalea hemicraniana continua. Debido a que el grupo en el que cuadra nuestro paciente es en el de cefalea episódica y de larga duración, entonces vamos a hacer diagnóstico diferencial entre migraña y cefalea tensional. A continuación encontramos un diagrama que nos ayuda a hacer el diagnóstico diferencial entre cefalea tensional y migraña. Encontramos que la cefalea tensional tiene las siguientes características: suele ser bilateral, opresiva, intensidad media o moderada, no se agrava con la actividad diaria y tampoco se acompaña de otros síntomas, a diferencia de la migraña, la cual suele ser una cefalea unilateral, pulsátil, de intensidad moderada a severa, que se agrava con la actividad diaria y también se acompaña de otros síntomas. Habiendo hecho ya nuestro diagnóstico de migraña, daremos una pequeña revisión del tema. Cuando hablamos de migraña nos referimos a episodios de cefalea recurrente manifestada por crisis que duran de 4 a 72 horas en pacientes con exploración física normal, sin otra causa razonable para la cefalea y dos de las siguientes características: dolor unilateral, dolor pulsátil, agravación por el movimiento e intensidad moderada a severa. Y además una de las siguientes características, ya sea náusea o vómito o fotofobia y fonofobia. Un ataque de migraña tiene tres fases: la premonitoria o pródromo, la de fase de cefalea y postdromo. Un 20 a 25% de los pacientes presenta una cuarta fase, que es la fase de aura. La fase de aura es la experiencia de uno o más síntomas neurológicos focales y generalmente suele tener un desarrollo gradual durante más de 5 minutos, pero también puede ocurrir en forma más aguda, es decir, en menos de 5 minutos. Generalmente también no tiene una duración mayor que una hora. Y en esta podemos encontrar síntomas visuales como manchas de luz, líneas en zigzag y atenuación de la visión. También podemos encontrar síntomas sensoriales como hormigueo y entumecimiento. También podemos encontrar alteraciones del lenguaje. Y por último, aunque más rara, también podemos encontrar alteraciones motoras. Y en cuanto a la clasificación, por cuestiones de tiempo, solo me gustaría comentar que la que está vigente es la tercera revisión de la International Classification of Headache Disorders. En cuanto a la epidemiología, sabemos que la migraña es la segunda cefalea más frecuente después de la cefalea tensional. Generalmente tiene un comienzo entre los 10 y los 30 años de edad y 50 al 75% de los casos son mujeres. The American Migraine Prevalence and Prevention hizo un estudio en el cual mostró que la prevalencia de migraña episódica era de aproximadamente 18% en mujeres versus aproximadamente 6% en hombres. Y a su vez también mostró que la migraña crónica en mujeres era de aproximadamente 1.3% versus en hombres que era de aproximadamente 0.5%. Respecto a la incidencia, esta imagen nos muestra 3 puntos importantes. El primero, las diferencias del sexo en la incidencia, ya que vemos un pico en hombres más rápido que en mujeres y también una incidencia acumulada de 2 a 3 veces mayor en mujeres que en hombres. El segundo es que 1/3 de los casos de migraña surgen en la infancia o adolescencia. Y el tercero es que la incidencia máxima se da a mediados de los 20 años en ambos sexos. Patogenia. Bien, dentro del cráneo,
La sensibilidad al dolor se limita principalmente a los vasos meningios, los cuales están densamente inervados por fibras aferentes sensoriales nociceptivas. Se ha observado que la activación de las fibras aferentes trigeminobasculares meningias conducen a la activación de las neuronas del asta dorsal, del segundo orden en el núcleo pars caudalis del trigémino y las dos divisiones superiores de la médula espinal cervical. Luego, los impulsos se transportan rostralmente a las estructuras cerebrales que están involucradas en la percepción del dolor, incluidos varios núcleos talámicos y el área ventrolateral de la región gris periacueductal caudal. La región gris periacueductal está involucrada en el dolor craniovascular, no solo a través de proyecciones ascendentes al tálamo, sino también a través de la modulación descendente, principalmente inhibitoria de la información aferente nociceptiva. La activación del sistema trigeminovascular también conduce a la liberación de neuropéptidos vasoactivos, contenidos en sus terminaciones nerviosas periféricas, especialmente el péptido relacionado con el gen de la calcitonina. Los neuropéptidos que se liberan mediante la estimulación del ganglio del trigémino producen vasodilatación de los vasos meningios, esto principalmente debido al péptido relacionado con el gen de la calcitonina, provocando extravasación del plasma y degranulación de los mastocitos con la secreción de otras sustancias proinflamatorias en la dura madre. A esto se le conoce como inflamación neurogénica. La activación del nervio trigémino también conduce a la vasodilatación de los vasos meningios a través de la activación de un reflejo parasimpático a nivel del núcleo salivar superior. En resumen, los dos principales mecanismos implicados en la neurobiología de la migraña son, en primer lugar, la causa principal de la migraña, es decir, el mecanismo de activación del sistema trigeminovascular, y en segundo lugar, el mecanismo de generación del dolor después de la activación del sistema trigeminovascular. Por lo tanto, la evidencia actual indica que la depresión cortical extendida es el evento primario más probablemente implicado en la activación del sistema trigeminovascular, en la migraña con aura y quizás también en la migraña sin aura. Los núcleos disfuncionales del tronco encefálico implicados en el control central del dolor podrían ejercer un papel permisivo al favorecer la hiperexcitabilidad trigeminal central. También cabe mencionar que la actividad cortical anormal puede conducir a depresión cortical extendida cuando la activación incrementada coincide con otros factores desencadenantes. Por último, la relación entre la actividad cortical anormal y la función anormal del tronco encefálico sigue siendo hipotética y poco clara. Por último, ya para acoplar todo, se ha visto que en individuos con predisposición genética junto con los desencadenantes de la migraña se pueden aumentar el estrés oxidativo y nitrosativo y a su vez también se pueden reducir los niveles de ATP cerebral y glucógeno. Estos procesos encienden una cascada de eventos que ayuda a la restauración de la homeostasis de la energía cerebral, pero también favorece a la depresión cortical extendida y a la activación del sistema trigeminovascular. Esto se da a través de la activación del canal potencial del receptor transitorio A1, a la activación de los canales iónicos con detección de ácido y a la panexina 1 complejo de poros P2X7. Esto conducirá a la liberación del péptido relacionado con el gen de la calcitonina, el péptido activador de la adenilato ciclasa hipoficiaria y la apertura de los canales de potasio sensibles a ATP. En conjunto, esta cascada molecular puede producir los síntomas de la migraña. En cuanto al diagnóstico, este se puede realizar con la historia clínica, la exploración física y algunas pruebas de diagnóstico para excluir de otras cefaleas. Por cuestiones de tiempo, a continuación simplemente les pondré los criterios tanto de migraña con aura, sin aura y crónica. En cuestión de la incapacidad producida por la migraña, podemos evaluarla gracias al cuestionario Midas. Dependiendo de los puntos que tenga el paciente, nos puede dar una discapacidad mínima, leve, moderada o severa. Respecto al tratamiento, las metas que vamos a buscar va a ser en primer lugar mejorar la calidad de vida relacionada con la salud, también reducir la discapacidad, desarrollar estrategias adaptativas para afrontar el dolor y por último reducir el riesgo de progresión de la enfermedad. Respecto al tratamiento preventivo, hay disponible una amplia variedad de posibles intervenciones preventivas, incluidas las intervenciones de autocontrol y estilo de vida, como la identificación de detonantes individuales, ejercicio, hidratación, optimización del sueño y optimización de la dieta. En cuanto a las intervenciones psicológicas, pues se encuentra la relajación, la retroalimentación y la terapia cognitivo-conductual. Respecto a las intervenciones farmacológicas, podemos encontrar intervenciones agudas e intervenciones preventivas. Y por último, podemos encontrar intervenciones complementarias y alternativas. Estas pueden ser como nutracéuticos, ya sea como la coenzima Q o el magnesio, algunas terapias manuales y la acupuntura. En cuanto a los fármacos que podemos encontrar para el tratamiento de la migraña son los AINES, los triptanes, los ergotamínicos, los gepantes. En cuanto a otros, podemos utilizar neuroelépticos, opiáceos, esteroides y como profilaxis podemos utilizar beta bloqueadores, antagonistas de canales de calcio, antidepresivos tricíclicos, ácido valproico y topiramato.